comenzado este pleno ordinario. Primero comentar que, por si alguien no está viendo y no sabe por qué se ha adelantado una hora este pleno ordinario del mes de noviembre, es porque luego hay actos en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Y entonces, pues hemos decidido adelantar una hora para que luego podamos asistir a esos actos. En la primera parte del pleno, el punto 1 es la aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha el 28 de octubre del 2021. ¿Alguna cosa sobre el acta? Se da por aprobada. El punto 2 es la aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria urgente celebrada con fecha del 11 de noviembre de 2021. ¿Alguna consideración sobre este acta? Vale. Pues se da por aprobada también. En el punto 3 hay un asunto sin dictaminar que primero hay que votar la inclusión. ¿Alguna cosa sobre ¿Se ratifica la inclusión en este pleno? Sí, vale. Pues es una transferencia de créditos del presupuesto del Ayuntamiento de Amurrio. Hoy mismo en la Junta de Gobierno se ha explicado el porqué de esta transferencia y el fondo. Entonces no sé si queréis intervenir o comentar alguna cosa sobre esa transferencia. O sí, Lorena Amurrio, Kepa. No, efectivamente se ha tratado en la Junta de Gobierno porque he hecho una pregunta al respecto, porque no está dictaminada, porque la explicación ha sido que ha llegado tarde a la comisión correspondiente y se ha tenido que meter por la vía de urgencia. No queremos entorpecer la misma y simplemente queríamos conocer por qué el tema del cementerio, que tenía una dotación de 24.000 euros, pues se le ha metido un recorte de 15.000 euros. Nos parecía importante y queríamos saber, está claro que se transfiere a otra necesidad, pero queríamos saber si las obras necesarias previstas en el cementerio pues no se han ejecutado, si van a ejecutar, o cuál era el motivo exacto de que pues una partida importante del cementerio que lleva tiempo, que necesita unas reparaciones, pues no se ha podido gestionar, parece ser, en el tiempo. Se ha derivado a parques y jardines y pues lo explico yo, pero la explicación ha sido que lo previsto se va a ejecutar y que se meterá en el próximo presupuesto, pero ha sido a pregunta nuestra, que hemos pedido explicaciones, no venir aquí. Cualquiera que lo lea dice, pues ahí el cementerio está olvidado y para cuando se dota de presupuestariamente la cantidad, pues luego no se va a realizar. Pues esa era la pregunta en cuestión. No sé si hace falta respuesta. Kepa, ¿no? Pues te has respondido, la misma respuesta que te has hecho tú mismo. ¿Alguna otra consideración sobre esto? Galdetu baino, komentario bat egitea, apur bat, Kepak aipatu den hildo beretik, ez? Aurreko legegintzaldian, gainera, zinegotzi delegatua hilerrian, ez da oso glamurosoa, baina ni nintzen, ez? Eta goratzen dut, ibili ginela bueltaka hor, eta egin genuena proposamen bat, aurkeztu genuen dosier bat, argazkiekin, eta egizan oso egoera txarrean zegoela. Egin zen proposamen bat, inbertsio mailakatuak egiteko, gauza batzuk, arriskoa dakarte, oso egoera txarrean zegoen eta dago, ez? Eta apur bat, hildo beretik, momentu honetan egin behar bada hautatu bi zeren artean, baina hori pendiente dago eta edozein momentutan gerta daiteke zerbait. Zapai daude deseginda, nahiko egoera txarrean dago. Orduan, momentuan hau egin behar bada, egin da hila, baina pendiente dago inbertsio hori, edozein momentutan zerbait gerta daiteke hor. Eta urte batzuk daramatzagoia bueltaka horrekin, ez? Gero, gaizki goratzen ez badut, ez dut aurkeztu zela inbertsio potente bat egiteko bertan, gauza batzuk egin ziren, eta besterik gabe, ezin dugula ahaztu hori, nahiko, egunen baten igual sorpresa txar bat izango dugu, zerbait erortzen bada, edo zerbait apurtzen bada, dagoena baina gehiago. Besterik gabe, aurrera. Vale, Neki, eskerrik asko. Pues pasamos a la votación. Lorena Amurrio, Kepa. Alde. H. Bildu. Alde. 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 Alde.
Alde. Alde. Alde. Alde. Se aprueba por unanimidad de los presentes, que son 16 votos a favor. Y a partir de las 17 que se ha incorporado David, del PSE. 15. Ay, perdón, de verdad, 15. 16 ahora. Vale, pues pasamos al punto 4, que es una subsanación de error en la relación de puestos de trabajo del 2021. Pues hubo un error, entonces se aprobó dentro de la RPT un requisito a la plaza de oficial de jardinero que tenía que tener posesión del permiso C1, ¿no? En el ayuntamiento el permiso C1 pues ya se explicó que en la comisión que solo llevan los 2 puestos de oficial de conductor. Entonces el resto de oficiales no tienen el requisito de ese carné de camión y entonces pues bueno, lo que traemos aquí es la subsanación de esa parte de la RPT. No sé si tenéis algún comentario sobre este asunto. ¿Qué tal, David? Pues pasamos a la votación entonces. Camión. ¿Kepa? Alde. ¿David? David, ya, estoy ya a favor. David, PSE David. H. Bildu, Iñaki. Alde. 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 Alde, pues se aprueba también por unanimidad, en este caso con 16. Pasamos al punto 5, que es el informe sobre el pago de facturas durante el tercer trimestre de 2021. Y bueno, paso a leer las conclusiones del informe que se trasladó a la comisión. Durante el tercer trimestre de 2021 se abonaron 468 facturas por importe de 898.991,65 euros en un periodo medio de pago de 24 días. Del montante anterior se abonaron dentro del periodo legal de pago 464 facturas, que corresponde al 99,15% del importe total de 732.544,15 euros. En consecuencia, se abonaron facturas fuera del periodo legal de pago 4 facturas, 0,85%, por un importe de 166.447,50. No se abonaron intereses de demora durante el tercer trimestre de 2021. El total de facturas pendientes de pago a 30 de septiembre de 2021 son 235 por un importe de 580.855,62 euros, con un periodo medio del pendiente de pago de 20 días. Del total del importe arriba referido, se encuentran aún dentro del periodo legal de pago 198 facturas, el 84,26, por un importe de 529.676,78. En conclusión, a 30 de septiembre de 2021 existían 37 facturas, que corresponden al 15,74%, por un importe de 51.168,84, vencidas y no pagadas. No sé si queréis comentar algo sobre este informe. Oreina Murrio, Kepa. No, simplemente que cualquiera que nos vea dice, bueno, pues entonces, porque esto, hasta yo creo que no, la comisión se votó a favor y vamos a estar a favor, pero bueno, cualquiera que nos pueda estar viendo, pues piensa que tal. Yo creo que en la comisión se trató tal, se pidieron las explicaciones e intervención necesarias, nos amplió además más información de la que puede ser recogida en el expediente y bueno, damos por aprobado el informe. Pero bueno, sabiendo que ya lo hemos tratado en comisión y que esta ronda de alde o a favor, pues tiene que ver con que somos conocedores de dicho informe en profundidad. Ricasco, Kepa, ¿alguna otra cosa? Pues pasamos a la votación. Ah, no, es solo el informe, no se votó en comisión. Vale, pues era solo informar. En el punto 6 es otra transferencia de crédito del presupuesto del Ayuntamiento de Amurrio, con el cual también esta sí se llevó a comisión, se dictaminó y se explicó. Es un sobrante que había dentro del presupuesto de operativo de servicio de abastecimiento de agua y lo que se hace es una transferencia para comunicaciones telefónicas, servicios generales, que en la práctica es para gastos corrientes de Administración General.
pues para cerrar el año, que quedaban algunos gastos por ejecutar y bueno, ya se explicó también la intervención del Ayuntamiento, explicó un poco más en detalle para qué cosas son estas y no sé si tenéis alguna pregunta sobre ello. No, más que pregunta. Bueno, a diferencia de la anterior transferencia, pues en este caso sí pasó por el dictamen correspondiente, se informó del por qué eran los motivos de dicha transferencia necesarias y bueno, pues siempre que sea posible, pues en la comisión poder conocer con más detalle cuáles son los desvíos o las transferencias que se realizan en un sentido o en otro. Eskerrik asko, Kepa. Pues pasamos a la votación de transferencia. Orain Amurrio, Kepa. Alde. David. A favor. Alde. 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 Se aprueba por unanimidad de 16 votos a favor. Pasamos al punto 7, que es la aprobación de la cuenta general de 2020. Pues también se lleva a comisión y no sé si te queréis hacer alguna consulta sobre la cuenta general. Pues pasamos a la votación entonces. Orain Amurrio, Kepa. Alde. EPS, David. A favor. H. Bildu. Alde. 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 Se aprueba también por unanimidad de 16 votos a favor. Y antes de ruegos y preguntas, preguntar a los diferentes grupos si tienen alguna... Es verdad, perdón, sí. Ya quería acabar yo. El 8 es la dación de cuenta de resoluciones de alcaldía desde el 21/372 hasta el 21/405. ¿Alguna pregunta sobre algún decreto en cuestión? Pues vale, pues se da por como ha dado cuenta. Y en el 9 es la dación de cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local del 21 y del 28 de octubre y del 4 y 11 de noviembre. ¿Alguna pregunta sobre algún asunto? No, vale. Pues como decía antes, antes de ruegos y preguntas, a ver si algún grupo quiere introducir o plantear algún otro tema en el orden del día de este pleno. Orain Amurrio, PS, H. Bildu. Pues pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta? Iñaki. Aurreko horrekin lotuta, zen egote, onartu dugu transferentzia hori, baina eskatzen duguna da, benetan serio hartzea bestea eta bilatzea modua egin beharreko inbertsio horiek egin ahal izateko. Hori izango litzake berriro gogoratzea. Garrantzitsua. Bestelari gara, gaztean ez den bezala, vestir un santo desvistien otro. Eta ez dakit nik hori oso egokia den. Vale, eskerrik asko, Iñaki. Pues siendo las 17:22, damos finalización a este pleno. Eskerrik asko.